Ay, profe, me espantó su foto. Ay, perdón. No, es que la vi y dije, ay, ese muchachote, ¿quién Se es? pasó de los 2 minutos de Ya la tolerancia, Sí, ¿eh? quité, ya lo la del quité. anexo. Dije, ay, hay alguien nuevo. El anexo. Ese Fue día que me después de la toda tomé sí estaba tolerancia, un ¿eh? poco mal. Ay, así me gustan, profe, rebeldes. Ya están todos. 3, 6, 9, Exados, profe. 12, 13, 14. Y por ahí nada más falta América. Bien, Los chicos. drogadictos me Tu gustan, hija. dice. Ay, ya vas a empezar. Ah, qué momentos tan Es que chidos de la no. cocina eran esos. Extraño. Ok. Nada más de rápido. Eh, ¿Ya vieron el documental algunos de ustedes o todavía no? Yo la voy a ver ahí con unas palomitas. Ok. Teacher, ya lo vimos. Sí, ¿Cómo lo les vi después. pareció? ¿Qué tal La primera está? me quedé dormido. Páseme Pues contexto. está interesante. Me Ese da como documental ya lo cosita. habíamos visto, creo. Ah, Está sí, lo bueno, vimos con ¿no? sanidad. Ajá. Está cool, Sí, está es cool. bueno. Ay, a ver, permiso. Mm. Sale. Vale, pasamos lista rápido. ¿Está Monse? Sí. Presente. Gracias. Aldo, Presente. David, Presente. Max, Presente. gracias. Dana, Presente. gracias. Denise, Presente. gracias. Pedro, Presente. gracias. Jesús, Presente. gracias. Carla, Presente, chef. gracias. Nancy, Presente. gracias. Damaris, Presente. gracias. Hugo, Presente. bien, todos. Kevin, Presente. gracias. América, Presente. gracias. Y José, Presente. gracias. Bien, todos. Ah, están todos. Qué bueno. Siempre, siempre. Eh, Sí. Ay, 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 ay. Ok, hoy sí vamos con el tema que nos habíamos quedado la semana pasada, que es microbiología de los alimentos. Y me parece que estábamos en el virus. Sí, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. La semana pasada entonces estábamos hablando un poquito, pues, de manera como introductoria, em, o mejor dicho, de manera básica y conceptual, diciendo lo que era pues una bacteria, lo que era un hongo, lo que era un virus, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a retomarlo desde este punto. Me parece que esta diapositiva sí la pasamos, donde dijimos un poco las partes como tal del virus. Y vamos con bueno, a partir de esta diapositiva que nos menciona justamente la clasificación de los microorganismos, ¿sale? Entonces, bueno, si van teniendo dudas, por ahí me van preguntando sin problema. No importa, hay veces que no veo las manitas, entonces si quieren interrumpir no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, bien, retomando desde este punto,
la clasificación de los Profe. organismos. Mande. Ah, sí sirve ya. Ah, van a ver, No, te pasaste de rosa. la aplicó, la aplicó. Sale. Les decía entonces que, considerando su organización celular, la clasificación actual de microorganismos puede hacerse de la siguiente forma. Primero tenemos las protistas, que son, en este caso, los microorganismos eucarióticos, los cuales incluyen algas, protozoarios, hongos, mohos del cieno, ajá, incluidos algunas veces en los hongos, es decir, que son especies pues únicas. Ajá. Por otro lado tenemos las procariontas o procariotas, las cuales incluyen bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. En estos, los microorganismos estudian 5 grupos principales. Estudian las algas, los protozoarios, los hongos, las bacterias y los virus. En el caso de los virus nos dice que no llegan ni siquiera a ser células. Únicamente cuando se encuentran en asociación con una célula, el virus adquiere los atributos del sistema vivo. ¿Sale? Entonces lo que les mencionaba justamente de los virus. Los virus como tal no se componen de células, sino solo se componen de material genético. Entonces, una vez que el virus está dentro de, o sea, dentro de la célula, el virus adquiere o se asocia justamente con las características de la célula para poder como camuflajearse, por así decirlo, ¿vale? Ok, dentro de la clasificación de las bacterias, bueno, en las bacterias vamos a encontrar una clasificación suficientemente amplia. Ujú. En este caso, ¿qué pasó, José? Ay, tengo una duda. Hey. ¿Los virus pueden ser buenos a veces o malos? O sea, Los ¿siempre virus son pueden malos ser... o...? No, regularmente los virus todos son malos. Ujú. A diferencia, digamos que la diferencia de las bacterias y los virus es que, por ejemplo, las bacterias por su naturaleza pueden ser modificadoras. Es decir, que pueden ayudar a alterar vamos a hablar en este caso de un alimento. Ujú. Ayudan a alterar el alimento y lo pueden ayudar a alterarlo con varias características, desde el aspecto nutrimental hasta el aspecto, ¿cómo se le dice? De sabor, olor, organoléptico, ¿sale? Y en cambio el virus no. El virus lo únicamente es pues ahora sí que es un parásito, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que hace es que literal llega, se mete en la célula, porque necesita, bueno, la diferencia del virus es que necesita incubarse en un organismo vivo. Ajá. O sea, sí puede Ajá. estar como en un organismo muerto, pero se mantiene inerte. Pero para que pueda proliferar, tiene que estar en un organismo vivo. Entonces lo que hace, literal, se mete y causa daños. Es lo único que hace un virus. ¿Vale? ¿Le puede Gracias. regresar tantito? Regreso tantito. Listo. Profe, Mande. ¿esas diapositivas están en algún Ya, lugar? gracias. Se las voy a compartir en el OneNote. ¿Sale? Ujú. Entonces, ahora sí que no se preocupen, yo las voy a subir, ¿vale? Gracias. De nada. ¿Listo? ¿Ya le puedo regresar? Digo, adelantar. Ya, profe, ya. Bien, Gracias. de nada. Sale. Entonces, como les mencionaba, vamos con la clasificación de las bacterias. En este caso nos dice que algunas bacterias, al dividirse, se separan. Otras se agrupan en pequeños racimos o cadenas. Esta propiedad de agruparse en formas particulares ha servido para diferenciar varios géneros de bacterias. Así, las formas particulares son las siguientes. Tenemos los famosos cocos, los bacilos, los espirilos, las espiroquetas y las formas filamentosas. ¿Sale? Son algunos grupos que existen en cuanto a la clasificación de las bacterias. Obviamente, cuando las bacterias se juntan en este tipo de formas, digamos que forman justamente algún tipo de bacteria o algún tipo de enfermedad o de cadena que desarrolla alguna enfermedad, principalmente. ¿Sale? Bien, entonces primero ahora sí que vamos con el primero, que son los cocos. En este caso, cuando hablamos de los cocos, nos dice que este grupo a su vez se divide en 4 distintos. Tenemos que se divide, bueno,
Se divide en algunos grupos. Se divide en diplococos, que en este caso nos dice que a los cocos que permanecen agrupados en simples parejas, ¿sale? Ahí tenemos la imagen, únicamente son, ahora sí que dos circulitos o dos células, dos bacterias las que están juntas. Después tenemos el estreptococo, que son los cocos cuando se agrupan formando cadenas strepo igual a cadena, ¿sale? Entonces, en la parte de abajo tenemos una forma lineal en cuanto a la formación de los cocos. Luego tenemos los estafilococos, que son los cocos cuando forman verdaderos racimos. En este caso, pues como si fuese un racimo de uvas, más o menos, el que está en la esquina. Así es como se forman de manera natural. Luego tenemos las zarcinas. Ajá. Las zarcinas nos dice que es una agrupación de cocos que adoptan una forma cúbica, en forma de dado, como si estuvieran contenidos dentro de un dado de paredes transparentes o invisibles, ¿sale? Entonces, así es como los vamos a encontrar principalmente, pues digamos que dentro del organismo, dentro de la naturaleza. Ujú. Estos grupos, digamos que las mismas bacterias encuentran su camino. Al momento que se llegan a dividir algunas bacterias, digamos que empiezan como a rondar hasta que encuentran su camino y forman justamente estos grupos. Al formar estos grupos, digamos que ya lo que son la parte de las enfermedades, la parte científica, ahí ya se encargan de verificar pues de qué estamos hablando, o sea, si estamos hablando de alguna enfermedad o algo por el estilo, porque las enfermedades también tienen formas específicas. Bien, por otro lado, tenemos los tipos de bacterias. Ya. Por otro lado, tenemos también dentro de estos tipos de bacterias, tenemos los bacilos, ¿sale? En este caso, los bacilos nos dice que pueden crecer aislados en parejas, es decir, como diplobacilos, o unidos por uno de los dos extremos o en cadenas, estreptobacilos e hileras paralelas que son palizadas, ¿sale? Entonces, en este caso, pues, los bacilos es como los tipos de bacterias más famosos que vamos a encontrar. ¿Por qué? Por los famosos lactobacilos, ¿no? Recordemos que en la parte, por ejemplo, de los lácteos, si hablamos del Yakult, si hablamos de yogur, del yogur griego y todo ese tipo de cosas, estamos hablando de lactobacilos, que a final de cuentas los lactobacilos pues son bacterias que son pues buenas Profe, para el organismo. Mande. ¿qué pasa si tomamos mucho Yakult? No sé, como un litro o medio. Yo ¿Diario? escuché que a los hombres les afectan los lactobacilos. O sea, pero Porque diario, yo tomaba mucho Yakult y me ¿A qué dijo viene eso? ¿en "Ah, dónde? que tiene lactobacilos. No. Ah, o sea, sí, Ajá. los Oh, Yakult ya. tienen lactobacilos, pero ¿a qué te refieres con tomar mucho? O sea, ¿un litro diario? No, digamos que una sola vez si te tomas mucho, mucho, así, más de un litro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué le pasa a nuestro organismo? Mira, en primera, no creo que alguien se tome un litro de Yakult. Hay gente que sí, Se me está hace muy... demasiado, se me Le hace han contado. demasiado. Yo jalo. De hecho, sí me han contado. No mames. No es cierto. Yo Pues tenía una mira, amiga que sí le gustaba mucho el Yakult. Y sí se llevaba a la escuela sus 4 Yakults su y paquete de se los Yakult juntaba diario, en un ¿no? vasito. Se los juntaba en un vasito y yo así de ahí. Mira, el Yakult digamos que tiene más beneficios que cosas malas. Ajá. O sea, realmente las características que tiene el Yakult o el objetivo por el cual fue creado, eh, pues digamos que aporta más cosas buenas que malas. Ahora, en este punto, el Yakult tiene características que cuidan la flora intestinal y tienen características, obviamente, de lactobacilos que, pues, ayudan al organismo. Ujú. En este caso, yo creo que si tomara o si se pasara pues de tragos de Yakult, y si fuese solo una vez, pues no le pasaría como la gran cosa. O sea, en realidad yo creo que ni siquiera le pasaría nada. Simplemente yo creo una indigestión y por ahí una ligera diarrea por el hecho de que tiene muchas bacterias en el estómago. Ujú. Pero de ahí a más,
no creo que le pase otra cosa, porque digamos que las características que tiene el Yakult son muy buenas para el organismo. Entonces te digo, únicamente podría tener como una indigestión y por ahí una ligera diarrea nada más, pero por el hecho de la cantidad de lactobacilos que está consumiendo. Gracias. De nada. Bueno, tomando entonces este punto de referencia, eh, más o menos, bueno, se dice, ¿no? Que por cada envase de Yakult puedes consumir cerca de, no sé, 2 millones de lactobacilos, ¿no? Entonces, imagínate, si tomas un litro de Yakult, ¿cuántos lactobacilos vas a tener en el estómago? O sea, es demasiado, ¿no? Muy bien. Entonces, luego tenemos los famosos espirilos que pueden aparecer agrupados formando cadenas cortas, pero esto no es frecuente. Tenemos las espiroquetas, que siempre se presentan aisladas, y las formas filamentosas. En este caso, que son las trichobacterias, las formas filamentosas aparecen aisladas, enmarañadas y en ocasiones construyendo una especie de empalizada. ¿Sale? Entonces, son solo por decir algunos tipos de bacterias. Cada una de estas bacterias, digo, tiene también ahí su enfermedad. Nos dice espiropapas. Ay, no inventes. Por ahí todas estas bacterias tienen igual como su tipo de enfermedad específico. También por eso se clasifican y se distinguen. Bien. Nos dice también que... Ay, ¿qué dice? Nos dice también que las bacterias pueden clasificarse según la naturaleza de los alimentos. Perdón, que se utilizan para subsistir distinguiéndose en dos grupos. En este caso tenemos las saprofíticas y las parásitas. Primero tenemos las saprofíticas. Son aquellas que viven a expensas de materiales orgánicos en descomposición o normalmente en el organismo humano o animal, especialmente en el tubo digestivo, donde se desarrollan a costa de materias en putrefacción y en ocasiones ayudan a la terminación de las operaciones de asimilación. Luego tenemos las parásitas, que son aquellas bacterias que para vivir utilizan tejidos del ave o animal en el que habitan. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que obviamente todos tenemos bacterias, todos, principalmente en el tubo digestivo, las llamadas saprofíticas, que son aquellas bacterias que nos ayudan para la descomposición de los alimentos. En el caso de las parásitas regularmente suelen ser las más feas. Ajá, en este caso suelen ser las que te aportan cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque estas parásitas lo que hacen es que literalmente se alimentan de tejidos en descomposición, principalmente aquí nos dice que de ave o de animal. Son aquellas bacterias que vamos a encontrar en carnes en descomposición principalmente o de algunas también frutas, verduras, etcétera, donde pueda existir como tal la bacteria o se pueda desarrollar la bacteria. Ajá. ¿Qué dice? Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a encontrar este tipo o esta clasificación según su naturaleza de los alimentos que utilizan las bacterias para subsistir. Por otro lado, nos vamos con este punto de los hongos. Cuando hablamos nosotros de los hongos, nos dice que los hongos verdaderos, o también llamados eumicetes, se clasifican en 4 clases. Se distinguen principalmente según la forma de crecimiento y la estructura. Primero tenemos las levaduras, filamentosos, dimórficos, y según el tipo de reproducción podemos tener hongos imperfectos que realizan su reproducción de tipo asexual y los hongos perfectos que realizan su reproducción de tipo sexual. ¿Sale? Ok. Primero tenemos este punto que nos habla sobre la estructura y la morfología como tal ¿Te del puedes hongo. regresar tantito? Claro que sí. Perdón. Ahí está. Ya, gracias. De nada. Tenemos este punto que nos habla sobre la estructura y la morfología del mismo. Eh, Primero tenemos la levaduriforme,
En este caso son hongos unicelulares de forma oval, inmóviles que se reproducen por gemación, bipartición o un proceso intermedio entre ambas. También tenemos las formas filamentosas o las estructuras filamentosas, que son hongos pluricelulares formados por estructuras tubulares denominadas hifas, las que se desarrollan, ramifican y entrelazan conformando una estructura llamada micelio. ¿Sale? Entonces, a ver, aquí tenemos una imagen en la cual se muestran los dos tipos. En este caso, cuando hablamos de levaduriforme, que nos dice que son hongos de unicelulares de forma oval, estamos hablando de los hongos normales, o bueno, los que nosotros encontramos, por ejemplo, en el campo. Pueden ser setas, champiñones, no sé, cualquier tipo y variedad de hongo que nosotros encontremos como tal, pues por ejemplo, nacido del suelo o en los árboles o en la naturaleza, va a ser su clasificación de estructura. Ajá. Ahora, aquí nos dice que la forma de reproducción es una forma por gemación, bipartición y un proceso intermedio entre ambas. Perdón. Un proceso intermedio entre ambas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la parte de... ¿cómo les explico? Mm, 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 mm. Quiere decir que las células o las esporas que llegan a, ¿cómo se le dice? A volar por parte de estos productos suelen desarrollarse en un medio perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que vuelan las esporas y, por ejemplo, caen en el piso, lo que van a hacer es que van a encontrar el medio adecuado para poder desarrollarse y por lo mismo pueden crecer de la misma forma como han estado creciendo las anteriores. Ujú. Entonces, la parte de la bipartición, por ejemplo, es que una parte de ese hongo que ya existe, digamos que puede provocar que salga otro y que salga otro. Es como si, no sé si vieron la famosa película esta de los Gremlins, que les echaban agua y se reproducían. Ay, sí, estaba bien chida. Ok, pues digamos que es algo parecido, no estoy diciendo que sea de esa forma, pero es algo parecido. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece un hongo y las mismas características del suelo o las mismas hifas que tiene por debajo o raíces que tiene por debajo ese hongo producen o hacen que exista una bipartición, es decir, que parte de ese hongo se va para que crezca otro y que crezca otro y que crezca otro y así sucesivamente. Es por eso, bueno, no sé si les ha tocado que cuando han ido al cerro o a hacer camping o cosas así, que de repente ven así como un matorral enorme de muchos hongos. Ujú. Así es como sucede. Entonces se genera como un proceso de bipartición y empiezan como a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Sale? Bien. Entonces, bueno, así es como funciona, ¿sale? Entonces, la parte de la gemación, les vuelvo a repetir, es que una parte del cuerpo, por ejemplo, una parte del hongo, ya puede ser una espora o una partecilla que se cae a lo mejor, cae a un lado y entonces por lo mismo tiene las condiciones adecuadas y vuelve a crecer otro, ¿sale? Entonces, así es como funciona el crecimiento en este caso de los hongos que normalmente conocemos. En el caso de las filamentosas o de los hongos filamentosos, nos dice que estos son hongos pluricelulares. Ujú. Estos se forman por tubos, bueno, estructuras tubulares, hifas, etcétera, y se ramifican y entrelazan conformando una estructura llamada hifa, ¿no? O micelios. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que pasa con estos hongos? Aquí el asunto es un tanto distinto. Aquí el asunto es como, se podría decir que como por contaminación, vamos a llamarlo de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que si empieza a surgir un moho, la misma naturaleza del moho, las esporas y todo lo volátil de contaminante que tiene el moho, se va a generar en forma estructural y en forma digamos que lineal o circular o etcétera, es decir, que va a ir creciendo alrededor, 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 hasta que se vaya desarrollando al cubrir todo.
Ujú. Entonces, aquí lo que hace es que este mo lo que genera son pequeños tubillos. Aquí, mira, aquí tenemos una imagen, la que está en blanco y negro. Esta imagen lo que nos da es como si fuese una telaraña, o sea, como si fueran pequeños tubos, como si fueran pequeños palillos que están entrelazados, bueno, entrelazados, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Literalmente lo que hace es que se va desarrollando y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que pueda adoptar o pueda cubrir toda la parte del producto. Permítame tantito. Mm, 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 mm. Listo. Sí, les decía entonces eso es lo que va a suceder. Ahora, los mohos igual, pues bueno, suele variar su color según el tipo de moho que se está desarrollando y según las calidades de reproducción que tiene, ajá, y la calidad del alimento en el que se está incubando. ¿Sale? Recordemos que entonces el moho, uno de sus principales alimentos son los azúcares. ¿Y sale? Y entonces estos azúcares lo que hacen es que, bueno, al momento de descomponerlo crean alcoholes, ¿sale? Bien. Vamos con este punto que nos habla un poquito sobre la clasificación de los virus. ¿Mm? En este punto de la clasificación de los virus nos dice que estos pueden clasificarse en tres grandes grupos, atendiendo al tipo de organismos a los que afectan. Primero tenemos los virus fotófagos, que es cuando atacan a las plantas, las que determinan multitud de enfermedades. Luego tenemos los virus zoófagos, que es cuando atacan a los animales, distinguiéndose entre estos los dermátropos, que afectan a la piel, es decir, como la viruela, el herpes, el sarampión, los neurótropos, que son los que afectan a las vías respiratorias, tal como la gripe o la neumonitis, y los viserótropos, que atacan diversas vísceras, como tal la hepatitis víricas, entre algunas otras. Y también tenemos las bacteriófagos, que es cuando atacan a los cultivos bacterianos, que es una categoría que bueno, reviste de gran interés, ya que ha permitido llevar a cabo una serie de experimentos que han conducido a eh, dilucidar, permítanme, algunas de las muchas incógnitas en el campo de la genética molecular, ¿sale? Entonces, digamos que aquí la principal clasificación de bacterias que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que son, por ejemplo, las enfermedades, son los virus zoófagos, ¿sale? Estos virus son los que nos van a afectar como de manera muy directa al momento de las enfermedades. En el caso de los fitófagos, o sea, son virus que atacan directamente a las plantas. Obviamente, si nosotros consumimos una planta que tiene un virus, pues por obvias razones nos vamos a contagiar o nos vamos a contaminar. Pero en este caso, la mayoría de las veces, los virus zoófagos, pues bueno, los podemos encontrar en todos lados, o sea, literal en el ambiente, podemos encontrarlo, no sé, en la ropa que nos ponemos, o sea, cualquier cosa. Recordemos también que el virus tiene una característica que es que pueden aguantar años o hasta millones de años los virus, o sea, manteniéndose inertes. ¿Por qué? Porque su naturaleza les permite que se generen o que, bueno, perdón, que se encapsulen. Entonces, al momento de encapsularse, se pueden mantener inertes por muchísimo tiempo y pueden estar en cualquier lado. O sea, literalmente podemos encontrarlos en cualquier lado. Ok. Aquí solo tenemos, bueno, una imagen, unos ejemplos. Tenemos por ahí una imagen del virus de la rabia, una imagen del virus del herpes, eh, una imagen del virus del sarampión y otra imagen del virus del mosaico del tabaco, ¿sale? Y en este caso tenemos un bacteriófago, pues en la parte de en medio, ¿no? Todos los virus en general, todos los virus tienen formas distintas. Ujú.
Aquí no es como, por ejemplo, como la bacteria que se incuba, se encapsula y pues simplemente ahí está la bacteria, ¿no? No, en el caso de los virus no. Los virus tienen formas específicas dado a su material genético. Recordemos que los virus están compuestos principalmente por material genético. Entonces, este material genético es el que les va a permitir dictar su forma específica, ¿sale? Porque este virus, perdón, este material genético pues es el que les va a decir, ok, ¿sabes qué? Pues dadas las características de este material genético, pues tú vas a tener a lo mejor patitas, ¿no? Como lo tiene ahí. Y la verdad sí se ven bien feos ya en microscópicamente, digamos que ya en fotografías reales sí están feitos. Entonces, pues hay muchas formas, muchas formas en cuanto a pues bueno, los virus, ¿no? Ok, otro punto importante, y creo que es de los más importantes que vamos a ver aquí, son los factores de desarrollo microbiano. Ujú. Cuando nosotros hablamos de factores de desarrollo microbiano, hacemos referencia a todos esos factores que que necesitan los microorganismos para poderse reproducir y crecer. En este caso, la contaminación de los alimentos se debe principalmente a la presencia de microbios, como las bacterias, los virus y algunos parásitos, en el cual las bacterias son seres vivos que para crecer requieren características específicas, tales como la comida, humedad, acidez, temperatura, el tiempo y oxígeno. ¿Sale? En este caso, pues bueno, muchos de ustedes o la mayoría de ustedes ya conocen este concepto que es conocido como el famosísimo chato. Ujú. Se le ha dado como mucho hincapié manejarlo de esta forma porque, bueno, digamos que es una forma fácil de poder recordarlo. Ujú. Entonces, vamos a ver de qué se trata este chato. El chato, pues bueno, son las iniciales o las siglas de cada uno de los factores importantes que necesitan los alimentos perdón, las bacterias para su reproducción. Y la primera de ellas, como tal, es la comida, en la cual nos dice que las bacterias necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos que son ricos en nutrientes como las proteínas. Por ejemplo, o ejemplos de estos alimentos son el pollo, las carnes, el huevo, el pescado, los jamones, la leche y los productos lácteos, por solo mencionar algunos. Ajá, obviamente, pues bueno, hay más, pero en este caso, lo que buscan las bacterias como tal, como alimentos, son todos los nutrientes. Así como nosotros necesitamos los nutrientes porque somos un ser vivo, en este caso las bacterias es lo mismo, son un ser vivo, entonces lo que necesitan son nutrientes para poder sobrevivir, porque si no de otra forma se les impediría sobrevivir o no podrían hacerlo. Una de las características de las bacterias es que literalmente si no tienen el medio necesario para poder subsistir, pues obviamente las bacterias mueren. Ujú. Por otro lado, tenemos la humedad. En el caso de la humedad, nos dice que para reproducirse más fácilmente, las bacterias necesitan que los alimentos contengan un mínimo contenido de agua. Mientras más agua haya en un alimento, más facilitará el crecimiento de las bacterias. La actividad de agua de todos los alimentos frescos se halla por encima del punto 99. ¿Sale? Entonces, otro medio importante es la humedad o actividad de agua que existe en los alimentos. ¿Por qué? Porque es parte primordial para su desarrollo. Luego tenemos otro punto también de gran importancia, en este caso es la acidez. La acidez de las bacterias, o en este caso las bacterias prefieren los alimentos que no son muy ácidos o neutros, como el agua. Es importante saber que los alimentos muy ácidos, como el limón o el vinagre, no permiten que los microorganismos crezcan y se multipliquen, pero tampoco los matan. La mayoría de los organismos crecen mejor bajo los valores de pH en torno a 7, 6.6, 7.5, mientras que son pocos los que crecen por debajo del número 4. Los límites de pH para el crecimiento difieren ampliamente entre los microorganismos. Dentro del rango comprendido entre 1 y 11, muchos microorganismos crecen a velocidad óptima alrededor del número 7, pero pueden crecer bien entre el pH 5 y el pH 8. Sin embargo, algunas excepciones
bueno, en algunas excepciones, las bacterias acéticas, que tienen su óptimo entre 5 y 4 y 6 y 3. Nos dice que las bacterias lácticas, cuyo óptimo se encuentra entre el pH 5.5 o incluso inferior a 6. ¿Sale? Entonces estamos hablando que em, las bacterias tienden o pueden cambiar según el tipo de bacterias que son. Ujú. En este caso hay algunas que soportan más grados de acidez, hay algunas que soportan mejor grados de alcalinidad y la mayoría se reproduce en un ambiente neutro, que es como el ideal. Es donde encontramos, por ejemplo, el agua, el pH del agua, que es el número 7. Ujú. Entonces, el grado de acidez, digo, no es no es siempre que vamos a poder eliminar como tal las bacterias en un medio ácido o en un cultivo ácido. ¿Por qué? Porque pues obviamente todas tienen características distintas. Digo, tampoco es que siempre vayamos a encontrarnos bacterias de este tipo, pero siempre hay medidas como necesarias o básicas en las cuales nosotros podemos actuar. Por ejemplo, si nosotros, no sé, vamos a suponer, a lo mejor vamos a hacer una mermelada, ¿no? Se me ocurre. Entonces, cuando nosotros hacemos una mermelada, obviamente, pues es un método de conservación. El nivel de acidez del producto se eleva gracias, obviamente, a la adición de azúcar y entonces, por lo tanto, se supone que hay bacterias o vamos a inhibir un poco las bacterias. No quiere decir que las vayamos a matar, pero no vamos a permitir su reproducción. Entonces, a largo plazo, van a crecer bacterias nuevas que son bueno, son las cuales van a aparecer en este producto que tiene una acidez más alta. Ujú. Es por eso que cuando nosotros hacemos mermelada, cierto tiempo después, me parece que es como una semana, 2 semanas después de que hacemos una mermelada, le empieza a crecer hongo. Ajá. Entonces, le empieza a crecer hongo y al mismo tiempo también existe un desarrollo de bacterias que son bacterias acéticas. ¿Sale? Entonces, bueno, es un rollo, pero sí, sí, sí sucede. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona pues los grados de acidez o el grado de pH. Eh, Tenemos en el número 7 o el número 7 es considerado como el número neutro o el número neutral de los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el agua. Ajá, entonces el agua es como el punto de referencia en el cual nosotros vamos a poder clasificar los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta si es un alimento neutro, un alimento ácido o un alimento alcalino. Bien, por ejemplo, bueno, aquí incluye algunos otros productos que en general pues no son alimentos, pero solo para que nos demos una idea. Ajá. Todos los valores que se encuentran por debajo de 7 son catalogados como factores o medios ácidos. Ujú. Los valores que se encuentran después de 7 al 14, son valores alcalinos. Ujú. La alcalinidad de un producto tiene que ver con el bajo grado de acidez, pero al mismo tiempo tiene muchos elementos. Ajá, entonces tiene elementos que permiten que el alimento, ¿cómo les explico? Pues tenga como más minerales, por así decirlo, ¿no? O sea, es como un agua bueno, un elemento con demasiados minerales. Chicos, ya va a terminar mi sesión, termina y luego iniciamos la otra, ¿les parece? Sí, Dale.
Ok, muy bien chicos, entonces estábamos entonces en este punto que hablábamos un poco de los alimentos alcalinos, ácidos, etcétera. Entonces yo les mencionaba que en la parte de los alimentos alcalinos vamos a encontrar aquellos alimentos o productos que son ricos en minerales, pero también es importante mencionar que son ricos en vitaminas. Ujú. Es decir que este, digamos que de manera nutricional o en cuanto hablando de macronutrientes y micronutrientes, estas características tienden a afectar en este punto del grado de acidez o alcalinidad de un producto. La mayoría de los productos alcalinos son aquellos productos que provienen de la tierra, principalmente. Ajá, por solo mencionar algunos. Pero la mayoría de los productos ácidos, algunos de ellos son de origen animal, o la mayoría son de origen animal, y alguno que otro producto que también, pues bueno, proviene de la naturaleza, pero son casos específicos, por ejemplo, los que tenemos ahí, que es el limón, el jitomate, que son productos que tienen un grado de acidez natural alto. Sin embargo, del otro lado, del grado de alcalinidad, podemos encontrarnos zanahorias, podemos encontrar espárragos, el mismo huevo, que es un producto ya considerado alcalino, etcétera. ¿Sale? Entonces, o sea, tiene que ver mucho con este punto de que algunos tienen más minerales y vitaminas y algunos ácidos pues se van desde el punto de vista más como proteico. O sea, la parte proteica juega un papel importante. ¿Por qué? Porque, mira, les voy a poner un ejemplo. Un claro ejemplo de ello es, bueno, de los procesos que se encuentran en el cuerpo, los famosos, el ciclo de Krebs y el ciclo de Cori, que son procesos digestivos en el cual existe como una asimilación de los carbohidratos, del glucógeno, etcétera, y obviamente nuestro cuerpo hace procesos que generan, ¿cómo se le dice?, productos de desecho. Ejemplo, cuando nosotros comemos mucha proteína, hablemos de cualquier alimento, ¿no? O sea, hablemos a lo mejor de mucha carne, o hablemos a lo mejor, si quieren ustedes, mucho huevo o algo por el estilo. Llega un punto, digo, no sé si les ha sucedido, pero eso sucede, ajá, que cuando ustedes consumen mucha cantidad de proteína en cuanto a alimentos, hay un producto de desecho que nuestro mismo organismo genera que se llama amoníaco. Ujú. Este amoníaco se ve reflejado directamente
en nuestro cuerpo. eh, bueno, número uno, con la creación de ácido úrico, ¿sale? Y número dos, con la creación de lactato o ácido láctico. Pero por otro lado, también existe la generación de gases. Ajá, ahora sí que los famosos pedos. Si ustedes comen muchísima cantidad de proteína, vuelvo a repetir, cualquier tipo de proteína, hablemos de carnes, hablemos de, no sé, o sea, pero que tenga mucha cantidad de proteína, ustedes van a estarse echando pedos a cada ratito, ajá, y son pedos que van a oler mal, ajá. ¿Por qué? Porque entonces el producto de desecho es justamente eso. Es ese producto de desecho que nosotros generamos, que es el amoníaco en el cuerpo, al momento de que nuestro cuerpo lo comienza a desechar, por así decirlo, también lo hace en forma de gases. Entonces estos gases ahora sí que salen, pero son gases que huelen muy feo. Ajá, ¿por qué? Porque pues, el amoníaco es un producto de desecho de putrefacción. Entonces lo que hace es que huele feo. Entonces, la mayoría de estos productos que son ácidos generan este tipo de cosas. Ahora, otro punto muy importante, solo como dato y cultura general para que lo tomen muy en cuenta, según estudios que se han hecho pues desde hace algunos años para acá, uno de los factores o de los principales factores que encontramos hoy en día, o bueno, que se han encontrado tras el estudio del cáncer, es justamente la acidez de los alimentos. Em, Si nosotros estamos acostumbrados o muy acostumbrados a consumir productos que están muy apegados a productos ácidos, en este caso podemos hablar de la leche, podemos hablar de mucho yogurt, podemos hablar a lo mejor de, no sé, alimentos que están muy apegados al grado de acidez, que tienen una acidez alta. Esta acidez lo que hace es que obviamente genera un medio necesario o un medio óptimo para el desarrollo de las células cancerígenas en el cuerpo. Ujú. Entonces, lo ideal es que se recomienda que se tenga una alimentación balanceada. O sea, no se te está diciendo que no tomes leche y que no comas alimentos de origen ácido. Ujú. Pero se te está diciendo que la acidez se combate con la alcalinidad. Entonces, si tú consumes productos ácidos, lo ideal es que tú consumas productos alcalinos, que en este caso la mayoría son alimentos de hojas verdes. Todo lo que tiene que ver con espinacas, con berros, todo lo que tiene que ver con pues sí, o sea, todo ese tipo de productos, ujú, apio, todo ese tipo de cosas, es necesario consumirlas para contrarrestar el nivel de acidez que existe dentro de los alimentos. De hecho, bueno, no sé si ustedes han tenido algún familiar que haya estado enfermo, justamente de cáncer. La dieta que les mandan a las personas que están enfermas son dietas ricas en productos alcalinos. O sea, les mandan mucho comer ensaladas, cosas de hojas verdes, jugos, licuados, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque es para Ah, sí, mantener profe. la ¿Puedo contar alcalinidad. algo? ¿Mande? ¿Puedo contar algo? Sí, A mi mamá le quitaron completamente todas las grasas y y hay frutas también, no podía comer tantas frutas. exactamente. Por el grado de acidez de los productos. Ujú. Porque es que haz de cuenta que las células cancerígenas lo que hacen es que para que se reproduzcan más y más y más y más y más, se alimentan de los medios ácidos. Entonces, si tú consumes, por ejemplo, algunas frutas específicamente, o en este caso las grasas, porque las grasas al descomponerse son ácidos grasos. Ajá. Entonces, cuando se descomponen, entonces de ahí esas células obtienen todos sus nutrientes y se van reproduciendo. Es por eso que quitan grasas, quitan ciertas frutas, quitan todo ese tipo de cosas y lo que hacen es darles justamente este tipo de alimentos ricos en alcalinidad. ¿Sale? Que son de hojas verdes y cosas de ese tipo. Así es como funciona. Entonces, de hecho, o sea, no les estoy diciendo que esto es a corto plazo, es a largo plazo. Cuando nosotros estamos acostumbrados mucho a comer este tipo de productos, pues obviamente es uno de los tantos factores que influyen para el desarrollo de, pero es muy importante que nosotros, si lo sabemos,
pues podamos tratar como de evitarlo y de decir, ok, sí como ácido, pero también como alcalino, ¿no? Y al mismo tiempo trato como de combatir esto para que no suceda otra cosa. Mande, Carla. Yo tengo una duda, chef. ¿Para qué nos sirve la clorofila? Ok, la clorofila, esto está chido. La clorofila es una sustancia activa que existe, como digamos que por naturaleza, dentro de las plantas. Es una de las sustancias que juegan un papel importante dentro de la fotosíntesis de las plantas, que es decir, de la alimentación de las mismas. Entonces, este líquido, o bueno, esta sustancia, mejor dicho, esta sustancia, es la sustancia activa que le da vida a las plantas, a la mayoría de las plantas. Ujú. Entonces, la clorofila esta es rica en algunas vitaminas y es rica en minerales. De hecho, dentro, por ejemplo, de las dietas keto y todo lo que tiene que ver con el veganismo, el vegetarianismo y todo eso, es muy común, muy común que todos consuman clorofila. O sea, que todas esas personas pues, se tomen sus vasitos de agua con clorofila diarios para mantener el grado de alcalinidad del cuerpo. Ujú. Está chido. ¿Sí la han probado o no la han probado? Sí, de hecho yo la voy a probar. Sí, Por yo eso Está le rica. pregunto. seguramente. Sabe como a menta, más o menos. Ajá, sabe a menta. Sí, sabe Sabe muy como a rica. menta. Yo cuando era chiquito me daban y como me gustaba mucho, agarraba mi vaso y le echaba un chorro hasta que estaba verde, negra, negra, negra. Sí, Pero de creo que sí, hecho, no se sabe a sabe a menta, mí. tiene un sabor muy rico, la verdad es un Ajá. sabor muy refrescante. O sea, si no te gusta, por ejemplo, hay personas que no les gusta tomar agua simple. Ujú. Si tú tomas agua simple o no te gusta, le pones un poquito de clorofila y literal le da otro sabor. O sea, te lo juro que le da otro sabor, aunque sea poquita, y le da un sabor, rico. Sabe muy fresca el agua, etcétera. Pero sí tiene muchos beneficios. De hecho, la clorofila es muy buena porque tiene muchos beneficios principalmente en cuanto a minerales y algunas vitaminas, pero sobre todo el principal objetivo, por ejemplo, la clorofila, es mantener el grado de alcalinidad del cuerpo. O sea, esa parte digo, a lo mejor no la habían escuchado, ¿no? Pero este punto, ahora sí que hablando principalmente ya de este rollo de alimentos ácidos, alimentos alcalinos y bla, 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 tiene su chiste. O sea, la verdad es que todo esto va encaminado como a un rollo más grande todavía, que viene justamente del vegetarianismo y el vegetarianismo viene del budismo y bla, 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 bla. Es un rollo muy amplio, muy amplio, pero está muy interesante. La verdad es que está muy interesante. Y digo, yo no les estoy diciendo que se vuelvan vegetarianos, ¿no? Porque ni yo soy vegetariano, la verdad es que me encanta comer carne, pero al mismo tiempo, pues también hay que complementar que pues, con una ensaladita o cositas de ese tipo, o unos juguitos que nos van a ayudar también para mantener el grado de alcalinidad del cuerpo, ¿sale? Bueno, eso hablando específicamente de lo que son los alimentos, pero pues obviamente también todos los productos en sí, o sea, todos los productos que podamos conocer que existan, también se clasifican desde el punto de vista alcalinos o ácidos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, el HCl, el ácido de las baterías, por ejemplo, el jabón, el amoníaco, no sé, blanqueador, etcétera, ¿no? Jabón, bla, bla, bla. O sea, todo entra dentro de esta clasificación. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta de esto. No, profe. Bien, todos. Sale, vamos a seguir avanzando. Bien, otro factor de gran importancia que encontramos en este chato es la temperatura. Ujú. La temperatura nos dice que entre los 7 y los 60 grados vamos a conocerlo como una zona de peligro, ujú, debido a que en ella los microorganismos se reproducen y la temperatura ambiente es la más peligrosa. ¿Cuál es la temperatura ambiente, chicos? ¿Nadie? Son 21 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál? Digo, ¿sí, no? 21 De grados 10 a 20, centígrados. de 10 a 20, ¿no? ¿De 10 a 20? ¿Alguien más? ¿Da más? ¿Alguien más? ¿Da menos? Doy Le doy 30. 100 varos y me dice la respuesta. ¿A mí? Ok, a ver. Sí. No es cierto, no es cierto. Mis 100 varos, ya dijiste.
La temperatura ambiente, o sea, Nos va a invitar a desayunar. un número específico de la temperatura ambiente. Algunos dicen que son los 24 grados centígrados, ajá, pero puede ir desde los 20 hasta los 25 grados centígrados, ¿sale? Entonces, si me dices 24 es correcto, pero suele ir de entre los 20 hasta los 25 grados centígrados. Eso es lo que consideramos nosotros como la temperatura ambiente. ¿Va que va? Entonces, nos dice que probablemente sea la temperatura más importante de los factores ambientales que afectan la viabilidad y el desarrollo microbiano. La temperatura más baja a la que un microorganismo puede crecer es a menos 34 grados centígrados. La temperatura más elevada está por encima de los 100 grados centígrados. Es decir, estamos hablando ya de microorganismos termófilos, ¿vale? Ok, entonces aquí tenemos esta clasificación, ¿sale? Atendiendo a la temperatura, los microorganismos se pueden clasificar de la siguiente forma. Aquellos microorganismos mesófilos o llamados mesófilos son aquellos que crecen en intervalos de entre 20 a 45 grados centígrados con temperaturas óptimas entre 30 y 40. Hay un grupo de bacterias que están en este grupo. Por otro lado, tenemos los microorganismos psicrófilos. Son aquellos que crecen a temperaturas de refrigeración, es decir, a menos, a la temperatura de menos 0 grados, pero no a una temperatura mesófila. Los más comúnmente encontrados en los alimentos pertenecen a los géneros de alcalígenes, pseudomonas y streptococcus, ¿sale? Que son aquellos que van a crecer por debajo de la temperatura de los 0 grados. Y tenemos los psicótrofos. Son aquellos que crecen bien a 7 grados o a menores temperaturas y tienen su temperatura óptima entre los 20 y los 30 grados. Pueden crecer a temperaturas de refrigeración de menos 0, a temperatura mesófila, es decir, entre los 20 y los 45, y en este grupo pueden mencionarse algunos géneros como aerómonas, enterobacter, citrobacter, proteus, pseudómonas y las levaduras candida y turulopsis. De algunos de los mos están los géneros penicillium, cladosporium y aspergillus. Entonces vamos a tener que dentro de estas tres clasificaciones, la más complicada o la más difícil va a ser los psicótrofos. O sea, en el caso de los psicótrofos, ahí vamos a encontrar eh, microorganismos que se van a desarrollar por debajo de los 0 grados, ajá, pero también vamos a encontrar microorganismos que se van a desarrollar hasta los 45 grados. Entonces estos son microorganismos, digamos que bastante peligrosos porque podemos encontrarlos pues, en distintos lugares. Bien, por otro lado tenemos en este caso también los los termótrofos, que son tolerantes a los 45 grados y también a los 35 grados. Y los termófilos, en este caso, que son tolerantes a temperaturas... Perdón, ¿le puede cambiar tantito? ¿De regreso? Ahí está. Gracias, perdón. De nada. Muy bien. Entonces, en este caso, sí, nos habíamos quedado ahí. Los termófilos, en este caso, que son tolerantes a temperaturas por arriba de los 55 grados y crecen bien a los 45. Por encima de estas temperaturas con óptimas entre 55 y 65 también, la mayor parte de las bacterias termófilas están incluidas en los géneros Bacillus y Clostridium, aunque son pocas las especies termófilas que de estos géneros, pero tienen gran interés por la incidencia de esta industria, gran incidencia de estos en la industria de conserva, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro. En este cuadro, pues obviamente nos dice cuáles son los grupos de microorganismos, los termófilos, termótrofos, mesófilos, psicrófilos y psicótrofos.
y en este caso nos da el tiempo, mentira, nos da la temperatura mínima, la temperatura óptima y la temperatura máxima en que pueden sobrevivir estos microorganismos. ¿Sale? Si nos damos cuenta, pues bueno, existen rangos muy amplios entre un grupo y otro que tienen pues este tipo de microorganismos, ¿no? Realmente sí es un poquito complicado tratar de lidiar pues con estos microorganismos. Es por eso que pues digamos que la industria se enfoca mucho en la parte de los conservadores, por ejemplo, químicos. Hay veces que ahorita está muy de moda toda la parte de alimentos artesanales y que no tiene conservadores y que bla, 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 ¿no? O sea, está chido, sí, claro, o sea, obviamente no tiene químicos, está súper padre, pero ¿qué pasaría? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría a ustedes si a ustedes les ofrecieran, vamos a poner un ejemplo, no sé, no sé, de los de aquí no sé cuántos coman atún, ¿no? Pero por ejemplo, digo, todos hemos comido atún y comemos atún. Entonces, ¿qué pasaría si a ustedes les ofrecen un producto de atún, a lo mejor no enlatado, sino en frasco? Ajá. Y a lo mejor la única sustancia de conservación es, no sé, aceite de oliva, ¿no? Nada más aceite de oliva. O sea, ¿cuánto tiempo creen ustedes que este atún puede sobrevivir en aceite de oliva? Como unos 2 días. 2 días Dos más. días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nada más 2 días? Yo digo que más, Creo que como más, una semana. pero no sé cuánto. Una semana. 2 semanas. Más o menos. Entre una semana y 2 semanas. Ahora sí que, es que también el tiempo de subsistencia dependería mucho de las condiciones climáticas, en este caso, y las condiciones en cuanto a almacén. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos en una alacena caliente, en una alacena cerca del, por ejemplo, de la estufa, o en una alacena en un lugar fresco, en un lugar seco, etcétera. O sea, también depende como de esas características de conservación, pero en este caso vamos a darle un tiempo de entre una semana y 2 semanas. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo nos aguanta una lata de atún en la alacena? O sea, Uy, Un como mes, 2 años, ¿no? Más. ¿Tres? como más o año, menos, ajá, ¿sí? exacto. O sea, son cerca de 2 años o hasta 3 años el tiempo de vida de una lata de atún. O sea, imagínense ese punto. Ya estamos hablando de que, digamos que las latas de atún, en este caso es uno de los productos por excelencia que alargan el tiempo de vida del producto de una manera considerable. Ujú. Aquí juegan muchos factores también, o sea, también juegan tanto como factores, obviamente, los productos, perdón, los atunes que están en lata con aceite aguantan más que los que tienen en agua. Ujú. Los que tienen en agua están hechos como con, perdón, como en una salmuera, más o menos, pero a un grado menor. Y los que tienen en aceite, o sea, sí lleva como cierto, bueno, el atún por su naturaleza es salado, ujú, y se le agrega un poquito más de adición de sales. Entonces, estas adiciones de sales lo que hacen, fíjense, aquí hay juegan unos factores muy interesantes, porque se le añaden sales, entonces las sales lo que hacen es que permiten la proliferación, digo, frenan la proliferación de los microorganismos. Por otro lado, el aceite de oliva también es un elemento para la conservación. ¿Por qué? Porque puedes conservar mediante materias grasas. Entonces, a eso súmale la sal más la cantidad de aceite de oliva. Ahora, súmale, número uno, el vacío que tiene el enlatado, es decir, al momento que generas enlatado, generas vacío, es decir, que no permites la entrada del oxígeno como tal, y entonces, por ejemplo, no existe deterioro del mismo. Ujú. Y por otro lado, la adición de este caso de conservadores químicos, me parece que sí tiene por ahí algún conservador químico, no recuerdo el nombre, y aparte, la lata como tal, digamos que por su naturaleza la lata como tal, tiene, no, bueno, no sé si se han dado cuenta que las latas de atún por dentro tienen como una película blanca. Ujú. Esta película blanca lo que hace es que también es un agente de conservación. Entonces, por lo tanto, al momento de que nosotros
llevamos como a almacén estas latas de atún, es por eso también que su tiempo de vida se alarga demasiado. Ajá, porque entonces impide la proliferación de muchos tipos de bacterias o de microorganismos en este caso, porque es como una combinación de distintos métodos de conservación para llegar al producto del enlatado. Y es por eso que las latas de atún duran hasta 2 años o más, porque tiene su chiste. O sea, está interesante este rollo. ¿Sale? Vientos. Ok, por otro lado, vamos con este punto que nos habla del tiempo. Igual hablando del chato. Tenemos que el tiempo nos dice que necesitan tener tiempo para poder reproducirse. Mientras más tiempo les damos a las bacterias en condiciones ideales, más fácil y rápidamente se reproducirán. Las bacterias duplican su número cada 20 minutos a una temperatura de 23 grados, o sea, a temperatura ambiente normal, ¿sale? Entonces, imagínense, cada 20 minutos existe una proliferación o una duplicación de bacterias. Esto es un rollo durísimo. Es por eso que la descomposición de las carnes, la descomposición, por ejemplo, de los pescados y los mariscos es tan rápida, porque de hecho, pues bueno, ahora sí que hablemos en comparación de pescados y mariscos y de carne. Las carnes obviamente tienen un porcentaje de agua muy elevado, pero en el caso de pescados y mariscos, obviamente son productos que vienen del agua. Ujú. Y entonces estos productos como tal, pues la cantidad de agua que tienen en el cuerpo es muchísimo más grande que la de las carnes. Es por eso que la descomposición de los pescados y los mariscos es más rápida. ¿Por qué? Porque la proliferación de las bacterias no se duplica, casi se triplica, o sea, es más todavía. ¿Sale? Vamos con otro punto que es el oxígeno. En cuanto al oxígeno, nosotros tenemos que la mayoría de las bacterias necesitan aire para poder vivir. Aunque haya algunas que por el contrario no lo necesitan, como es el caso de las bacterias que crecen en alimentos enlatados o en envasados al alto vacío. Ajá, ahora, aquí vamos a hacer un punto de aparte. Estábamos hablando hace un ratito de los enlatados. Ok, prolongamos el tiempo de vida de los enlatados bastante. Ujú. Y de hecho, no solo del atún, podemos hablar hasta de las verduras enlatadas si ustedes quieren y tienen un tiempo de vida bastante largo. Ujú. Pero también es importante entender que es por eso que nos ponen como una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque los conservadores químicos también tienen fecha de vencimiento. Entonces, cuando existe una fecha de vencimiento de los conservadores químicos y ya no tienen el mismo efecto dentro de, existen bacterias que no necesitan oxígeno y que se desarrollan dentro de los medios, en este caso de enlatados o de alto vacío. Ujú. Entonces, por lo tanto, empiezan ahora sí a consumir, empiezan a proliferarse dentro de la lata y entonces, por lo tanto, pues empiezan a generarse ya microorganismos dentro de los mismos. Ujú. Y obviamente son microorganismos todavía más fuertes y más mortales que los normales. Porque si de por sí los normales que crecen a temperatura a temperatura ambiente, con oxígeno, etcétera, son malos, ahora imagínense estos microorganismos que crecen dentro de un medio donde no existe oxígeno y digamos que un medio específico para que puedan crecer, esos están más cañones porque tienen una capacidad de supervivencia más alta. Bien, entonces tenemos que las bacterias pueden necesitar o no de oxígeno o aire para crecer. Así, hay bacterias, perdón, de la siguiente forma o clasificación. Tenemos las bacterias aeróbicas que crecen con oxígeno, las anaeróbicas que crecen solamente donde no existe oxígeno, como los alimentos enlatados y envasados al vacío, y las facultativas. ¿Sale? Estas facultativas tienen la capacidad de crecer en lugares con oxígeno y sin oxígeno. ¿Sale? Entonces vamos a encontrar esta clasificación. Y eso es todo, chicos, en cuanto a esta presentación. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta, con respecto a todo lo que platicamos el día de hoy. No, chef, ninguna. No, profe. ¿Todo claro, seguros? Es Sí. que usted explica perfecto, maestro. Ay, 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 muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, entonces ese es el punto. Entonces, retomando un poquito lo que estábamos platicando hace un rato,
sobre todas esas características que, pues, que tienen los alimentos, es importante que también nosotros conozcamos esto porque esto nos va a permitir, digo, no sé, si ustedes más adelante tienen como un proyecto de, no sé, poner algún restaurante diferente o algo por el estilo, todo esto nos va a permitir jugar con los alimentos justamente para saber, por ejemplo, el grado de caducidad, cómo tengo que conservarlos, qué tengo que hacer, de qué manera puedo combatir, por ejemplo, microorganismos, etcétera, 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 etcétera. Les voy a poner un ejemplo. Digo, para los que son como amantes de la carne, existen pocos restaurantes, porque en realidad son pocos, que venden cortes de carne curada. Ajá, no sé si han escuchado este punto sobre la carne curada. Es como, creo que la curada es como un tipo de, como cocción, ¿no? No, 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 no precisamente. O sea, sí es Es un que proceso, pero no es una cocción. la cura, es que existe creo que la curación con sal y luego Es que el con proceso queso de de maduración, cerdo. ¿no? Es que la Ah, maduración es otro rollo también. sí, por eso no dije añejado. Ah, no, Sí, entonces no. a ver, están de la mano, tanto como, por ejemplo, la curación y la maduración tienen su relación, por así decirlo, ¿no? Pero son como cosas hasta cierto punto distintas. Eh, en el caso del curado, por ejemplo, de las carnes, eh, la carne nosotros la podemos curar de distinta forma. Ujú. Podemos curarla, por ejemplo, desde con una, ¿cómo se le dice? Con una composición de salmuera, ujú, podemos utilizar distintos tipos de sales. Recordemos que también dentro de la industria alimentaria encontramos sales yodadas y sales de muchos tipos que nos aportan color, sabor, etcétera. De hecho, bueno, para los que no sepan y los que gusten de las carnitas, los tacos de carnitas, existen muchos carniceros y existen muchas personas que se dedican a este rollo de las carnitas, que para que su carnita salga como con color bonito y con sabor y todo el rollo, compran sales yodadas. Estas sales yodadas son las que permiten que la carne tenga color y que no esté tan pálida, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso sabe así como riquita y todo el rollo, porque utilizan sales yodadas para hacer este tipo de productos. Lo mismo puede pasar al momento de curar, por ejemplo, una carne en estos restaurantes de cortes de carnes. Se puede utilizar, en este caso te digo, las sales yodadas, porque estas sales, pues bueno, van a ayudar a curar el producto. Es decir, cuando hablamos de curarlo, quiere decir que vamos a generar una capa, una costra, que nos va a permitir la conservación y va a permitir la maduración del producto. Ajá. Ahora sí que ahí va entonces cómo funciona esto. O sea, son dos conceptos que van de la mano. Primero tenemos que curar para que después pueda madurar. Si no existe una curación, no podemos hacer que el producto madure. Ajá. Lo mismo pasa, por ejemplo, existen curaciones por medios alcohólicos, en este caso por medios ácidos alcohólicos. Hay un restaurante muy famoso no sé si es en Estados Unidos o en Inglaterra. Obviamente vende cortes de carne, en este caso maduros y curados, pero hace curaciones con whiskies. Ujú. Hace curaciones, en este caso utiliza principalmente Jack Daniels para hacer curaciones de sus carnes. Entonces lo que hace este vato es que literal cura sus carnes durante, me parece que son 2 meses, o sea, 2 meses casi de baños diarios con Jack Daniels. Ajá. Y entonces la carne, obviamente, el alcohol provoca que la carne desnaturalice la primera capa de las proteínas y entonces se genera una costra. Esta costra, digamos que impide el desarrollo o proliferación de los microorganismos. ¿Por qué? Porque ya no tiene proteínas, ajá, de las cuales puedan alimentarse los microorganismos. Entonces se genera una costra. Y esta costra lo que hace es que cierra sus poros. Y cuando cierra sus poros, entonces ya no permite que los microorganismos penetren dentro de la carne. Ujú. Es muy interesante cómo está este rollo. Entonces, una vez que ya se está curando la carne y se está generando esta costra, se mantiene obviamente en refrigeración. O sea, eso sí es importante, se debe de mantener como en un lugar fresco o en refrigeración. De tal modo que hay cortes de carne que han alcanzado hasta los 2 años de maduración. Y pues dicen, yo la verdad no he tenido la oportunidad de probarla, pero dicen que sabe muy rica. O sea, que es la maduración de la carne
permite que tengamos una carne muy, muy rica en concentración, bueno, en cuanto a concentración de sabores, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los tantos métodos, por ejemplo, que también podemos tener para evitar la proliferación de las carnes, digo, perdón, de los microorganismos, ¿vale? Entonces, está interesante este rollo, cómo funciona. Bueno, eso es solo un ejemplo en cuanto a eso. Hay ejemplos muchísimos y no solo de carnes, hablando también, por ejemplo, de frutas, de verduras, de lo que ustedes quieran. O sea, de lo que ustedes quieran. Digamos que este rollo de la industria alimentaria está muy interesante, está muy chido dentro de la aplicación, en este caso de lo que son los métodos de conservación para los alimentos. ¿Sale? De hecho, por ejemplo, una práctica que se realiza mucho en China, que es como, es la conservación de huevos. En este caso no recuerdo si son huevos de gallina o huevos de ave o huevos de codorniz, no recuerdo muy bien, pero es igual una conservación de los huevos cocidos como en una conserva de salmuera, algo así. O sea, es como una conserva. O sea, literalmente en China te venden esos huevos ya cocidos, pero vienen ya como en una solución para que los puedas tener ahí en la alacena sin ningún problema. Y te aguantan muchísimo tiempo esta parte de los huevos estos. ¿Por qué? Porque también, bueno, dentro de todo lo que tiene que ver la parte de los métodos de conservación, obviamente los métodos de conservación vienen de las civilizaciones antiguas, siendo China una de las civilizaciones pioneras dentro de la conservación de los alimentos. Es por eso que la comida china utiliza por ejemplo, muchas salsas o muchos elementos que pueden conservarse puta, por muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, una de esas, por ejemplo, son las famosas salsas que se ocupan, por ejemplo, la salsa de pescado y todo ese tipo de salsas que nosotros podemos tener en alacena por años. O sea, de verdad pueden aguantar 2, 3 años y apenas se están empezando a echar a perder. Y esto tiene que ver también mucho por la cantidad de sodio que tienen las salsas, entre algunas otras cosas, ¿no? O sea, son factores muy interesantes que se encuentran dentro de los distintos tipos de comida pues, alrededor del mundo. Bueno, chicos, esto, pues nada más, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Em, pues como tal, vimos la parte básica de lo que son los microorganismos, o sea, ya más o menos sabemos qué onda con los microorganismos. La siguiente clase vamos a empezar bueno, para el siguiente jueves, yo creo que va a ser para el siguiente jueves, porque pues el martes lo más seguro es que otra vez las noticias nos consuman toda la clase. Eh, igual, noticia que ustedes investiguen, chicos, traten de investigar un poquito del tema, ¿sale? O sea, traten de como de adentrarse un poquito en lo que están leyendo para que podamos compartir pues algunas ideas al respecto, ¿no? Si se dan cuenta, pues todo esto va de la mano. A final de cuentas, todo lo que hablamos la clase pasada, pues fue referente a todo esto que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, todo va de la mano y es mejor, yo siento que es mejor poner ejemplos en cuanto a todo lo que sucede con los microorganismos que aprendernos cuáles son las formas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no está de más, ya se vio, ya se dio y vamos a adentrarnos un poquito con la parte también de las enfermedades causadas por los alimentos, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, que estén muy bien. En cuanto a lo de la reseña crítica que les pedí para la evaluación, necesito que ya le empiecen a trabajar y hoy abro la actividad para que suban la reseña de evaluación, ¿sale? Entonces, por favor, ya empiecen a trabajarla. Ahorita no he visto el calendario, pero les hago llegar la fecha máxima de entrega y a más tardar en un rato, ¿vale? Dime, Monse. Maestro, ¿de qué dijo que era la reseña? Ay, no me acuerdo. A ver, es que la tengo aquí en la planeación. Profe, yo vi en Pero hay Academic poco, que ya sí. la subió, que es la reseña del video. No sé si es esa o Ah, es no, la otra. del video es otro rollo. Esa es la tarea que les dejé el martes. Ah, es que me confundí porque ahí dice evaluación, primer, no sé qué. Ah, no, es que así las clasifico. Pongo primera evaluación para tener mi orden de mis tareas y todo ese rollo. Ah, entonces, ya no entendí. No, yo tampoco. Es lo que te iba a preguntar. Bueno, a ver, conéctense otra vez.
Ya, ya. No, profe, sí se ve bien criminal en su foto. Ya Pues sí, sé. pero sí se ve bien, así de. Uy. No, la neta es que sí, es Sí me que enoja, ese claro, día que me igual. tomé la foto estaba crudo. Ah, ¿es en el restaurante del profe Jorge? Te la fue a Ajá, curar con el Jorge, ¿verdad? sí, Se ve, se ve. estábamos echando ahí chelita. Vaya, vaya. Pero bueno, a ver, A ahí les ver, va. vea. En Academics está eso del que es para mañana. Pero ya no entendí ahora de qué estaba hablando. Ok, en Academics está, esa es una tarea. La que está ahorita en Academics, le puse reseña o reporte, no recuerdo muy bien, porque a final de cuentas fue lo que les pedí, pero es una tarea. ¿Por qué? Porque Ajá. es sobre el video. Pero vámonos aquí está mi primera evaluación, chicos. En este caso de la primera evaluación, yo les mencioné que dentro de la primera evaluación vamos a tener el debate de las noticias, que ya lo estamos haciendo. En este caso, los apuntes y tareas. La tarea del documental entra aquí, en tareas. Ujú. Comportamiento, Ajá. asistencia y tienen que realizar una reseña crítica sobre un artículo de revista o algún caso documentado referente a los microorganismos de los Eso alimentos. ya se hizo, ¿no? ¿Mande? Eso ya se hizo, Lo que ¿no? hicimos el martes, ¿no? No, esto no, ¿Cómo no? Yo hice Entonces, una reseña. Ese lo Bueno, tenemos. ¿eso es que ¿Ah? en formato APA o cómo es? sí, esto entra en, digamos que este es un trabajo, pues, un trabajo de investigación para que me entiendan. Ajá. O sea, ustedes tienen que investigar, y se los dije desde la primera clase, ustedes tienen que Entonces, investigar. es como lo que hacemos los martes de buscar la noticia, nada más que lo tenemos que escribir en formato Antes Ah, APA. pero déjenlo a hablar. ver, esperen. Es muy diferente, es muy diferente una noticia a que un una reseña. artículo. Ajá. Ok. Entonces, una noticia es lo que te dicen ahí, ¿sabes qué? En Rusia 50 personas se intoxicaron porque comieron pollo. Eso es una noticia. Eso es lo que ustedes están haciendo los días martes. En este caso, Ajá. ustedes tienen que aquí investigar un caso documentado referente a microorganismos. Ujú. O sea, un caso documentado de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, no sé, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en el año, no sé, 2013 o 2018, no sé, se me ocurre en Haití, existió ¿cómo se le puede llamar? Este, mm, no sé, existió X cosa de tal enfermedad producida porque las personas consumían agua contaminada. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor las fauces del río no sé qué tanto, bla, 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 bla. Y entonces, por lo tanto, pues mucha gente muere en Haití porque consumen agua contaminada, ¿no? O sea, cuando hablamos de un artículo, hablamos de, obviamente tiene que ver su parte de noticia porque te están informando, pero estamos hablando de un caso documentado. Es decir, te están diciendo fechas, te están diciendo qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió y cuáles fueron los efectos que tuvo esta situación en torno a la sociedad. ¿Sale? Esos son los factores que ustedes deben de tomar en cuenta para realizar esta reseña. Entonces, ustedes me tienen que poner todo el caso documentado. Si quieren copiarlo, no hay problema, solo hay que citarlo con el sistema APA. Y aparte de esto, ahora sí, ¿cuál es mi reseña? Ah, ok, ¿sabes qué? Entonces yo siento que a lo mejor aquí la situación viene desde un punto de vista a lo mejor financiero o desde el punto de vista político, porque pues a lo mejor no le ponen atención a la gente en Haití y por lo tanto, tienden a consumir aguas contaminadas y bla, 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 bla. Bueno, entonces es eso y después el resumen del video. Exactamente. Lo del video, Solamente esas dos no, cosas. no le hagan caso al título, solo es resumen y opinión, punto.
¿Sale? Ok. O sea, No, desde con el eso no video, importa porque es que dice que es de una hoja. ajá, ¿y qué? Ah, sí es de una hoja. Sí, Ay, y de ay, no. aquí, en el caso del caso documentado, porque vale la mitad de su calificación, ¿eh? Aquí mínimo son 2 cuartillas, ajá, en el caso documentado. Entonces, y se los dije desde el A ver, primer será, día, será muy les tarde para cambiar ¿Eso expliqué, eso. para cuándo es? esto es para la primera evaluación. ¿Cuándo es la primera evaluación, chicos? No, pero para. Ah, sí. No, pues quién sabe, profe. Entonces, a ver, Espérenme, ahorita les recapitulando. digo cuándo es la Tenemos que primera entregar evaluación. mañana lo Dejen busco en mi lo del calendario. video. Tenemos que entregar a más tardar el lunes lo de la primera evaluación. Y aparte, una nueva noticia para el martes. Ok, a ver, estamos hoy a 20 de enero. Escríbanlo en el chat, Espérenme, estamos a por 20 favor. de enero. La evaluación es la siguiente semana. Ajá. Les voy a dar para que me entreguen todo esto hasta el día jueves de la siguiente semana. O sea, tienen Todo una semana esto, para la hacerlo. evaluación, ¿verdad? ¿Eh? Todo esto nada más incluye la evaluación. Sí, todo esto es para la primera Ah, bueno. evaluación. Ajá. Entonces, para el jueves de la siguiente semana tenemos máximo para entregar esta reseña. Exactamente. Ah, ¿Sale? Por ahí les voy a dejar otra tarea el día de hoy. no puede ser. Ay, Sencilla, hombre. sencillo. No, Duerma pues hace un esas tareas rato, son bien profe, ya, raras. por Ay, favor. la otra ya debieron de haberla terminado. Tienen hasta, creo que mañana, ¿no? Para subirla. Mañana a las 12. Ahí está. Entonces la otra Ay, profe, tienen. pero ¿por qué escribir? ¿Por qué escribir? Mejor hay que hacer no sé, algo, una maqueta de un virus o algo así. Es más difícil, ¿no? De hecho, Ay, no, a mí se me hace Y más más fácil hacer tiempo. una lo maqueta más que seguro escribir. que de la siguiente actividad que les deje es como un quiz o algo por el estilo, algo Un sencillo. quiz, un quiz. No sé, profe, un ¿Sale? mapa mental o algo así. Déjenos algo De hecho, sencillo. la mayoría de las tareas que les dejo, son, Una pasta, yo qué sé, profe. Ajá, un mandala de Una virus, salsa, algo yo. mapas mentales y ¿cómo se le dice? Infografías, es como lo más común. ¿Sale? déjanos Una figuritas de infografía plastilina. mejor. Bueno, ya les doy el Ándale. tema más tarde. Cambie la Pero tarea bueno, por una infografía mejor. La que ya Ajá, está, mejor cámbiala. esta que sea una infografía. no, Ajá. esta no la voy a cambiar, esta se va a quedar así. Ay. Porque es una actividad de evaluación. ¿Cómo les voy a dar una actividad de evaluación con una No, esta infografía? no, la que ya subió Academics. Ah, no, esa también es un reporte. Ay. O sea que la reseña es como dar tu punto de vista, pero como que te informa sobre el tema. Exacto, mira, la reseña es tomar cosas del artículo, o sea, como tomar fragmentos o puntos importantes del artículo y tú interpretarlos desde tu punto de vista. Es decir, si en el artículo me dice, pobre gente no tiene que comer, entonces tú dices, ah, ok, Soy no, Ah, o sea, bueno. es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, bueno, pásame. Ya no les voy a decir nada. No, profe. O sea, Ay, si en profe, el es que artículo les a dice veces se eso, pasa con sus cosas. si en el Y yo sin artículo les dice eso, desayunar. ustedes tienen que tomar, por ejemplo, ese fragmento y decir, ok, sí no tienen que comer, pero pues también tienen la capacidad a lo mejor de trabajo. Si tienen la capacidad de trabajo, por lo menos deberían buscar los medios necesarios a lo mejor para, no sé, para consumir alimentos sin contaminar. O sea, eso es un ejemplo desde mi perspectiva, no un ejemplo. Pero también se vale decir, ¿sabes qué? Pues pobres, ¿no? Yo opinaría que el gobierno tiene que subsidiar a lo mejor el uso del agua potable. ¿Por qué? Por esto, por el otro, para evitar enfermedades, bla, 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 bla. ¿No? O sea, hay distintos puntos de vista aquí y todo depende de la perspectiva o lo que ustedes defiendan, ¿sale? Porque también se vale. Pues bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Pues ahora sí que me dio gusto saludarlos. Cuídense mucho y pues bye bye. Nos Ah, vemos. profe, dice Carla Ay, que si nos puede mandar la información sobre la reseña al grupo de WhatsApp, porque la clase de inglés ya empezó y ya nos está regañando. Ok, sí, voy. Adiós. Bye. Ay.